Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos cómo el día de ayer América Latina pasó a ser la región con más contagiados de COVID, aunque todavía no se puede decir si es la región con más muertos, pero por lo menos la región donde más víctimas, por lo menos de contagio en el mundo, ha pasado a ser la región de América Latina, que es la región más propensa a esta enfermedad en este momento. ¿Cuáles son los factores que han ayudado a que esta pandemia se ensañe más con América Latina que con otros continentes en el mundo, por lo menos hasta este momento? La pandemia había tenido un gran ataque, una gran explosión en Europa, fundamentalmente porque Europa era un continente de personas de la tercera edad muy susceptibles a esta pandemia, a esta enfermedad. Ese fue uno de los factores fundamentales que permitió la propagación. Luego, la propagación de esta enfermedad se ha realizado en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos. Y claro, en ese caso, la propagación de la enfermedad ha tenido que ver fundamentalmente con el hecho de que Estados Unidos es un país en el que, primero, había una gran movilidad, pero segundo, no tomaron las precauciones debidas debido a una negligencia por parte de su presidente, Donald Trump, que demoró las acciones preventivas y finalmente, debido a que tiene una gran cantidad de población expuesta, fundamentalmente gente pobre, gente que tiene que realizar trabajos manuales, trabajos de limpieza, trabajos que no quieren realizar los blancos ricos de ese país, y por supuesto los que lo realizan son gente que se expone, y la mayor parte son afro-norteamericanos y los hispanos. Los afro-norteamericanos, a través de esta pandemia, pudieron darse cuenta y notar cuál había sido su situación, que es una situación de opresión, de discriminación, no solamente en el trabajo, sino también ante la justicia, ante la ley, que los pone a ellos como individuos con un futuro postergado. Se sienten discriminados, amenazados en un país que desde hace 400 años en su constitución señalaba que todos los seres humanos eran iguales, pero nunca consideró a los negros iguales a los blancos. De esa manera, Estados Unidos se ha ido convirtiendo en un país discriminatorio que ha violado su propia constitución por más de 400 años. Pero esta discriminación no solamente se ha ido sobre los afros, sino sobre los hispanos, que son descendientes de territorios que los anglosajones norteamericanos invadieron y quitaron, primero a los indígenas, de los cuales nacieron numerosos mestizos, y luego a los mexicanos, de los cuales nacieron los hispanos, que a su vez han sido el atractivo de otros hispanos que han migrado a Estados Unidos y se han acomodado en lugares que no eran propiamente propiedad de los mexicanos, como Nueva York, pero territorios que fueron de España, como la Florida, como Arizona, Nuevo México, Texas, California, Nevada, Colorado, eran territorios que pertenecían a lo que era el Imperio Español y luego al territorio mexicano. Por eso hay hispanos en los Estados Unidos. Hoy los hispanos están viviendo una persecución, y esa persecución no es solamente contra los hispanos, sino que ahora también es contra los chinos, porque Estados Unidos prácticamente le ha declarado la guerra a China. Primero le culpó de la pandemia,
pero antes de eso le declaró una guerra comercial, clavándole impuestos, y finalmente ha llevado esto a una guerra diplomática en la que ya han cerrado consulados tan importantes como el consulado de Texas y otros consulados como el consulado mismo de Washington, en tanto que los chinos han cerrado también consulados norteamericanos. Esto es la antesala de lo que se perfila como una posible guerra militar, si es que Donald Trump llega a continuar al frente del gobierno de los Estados Unidos. De esto se salvará Estados Unidos si Donald Trump elimina, porque ya no se trata de un enfrentamiento solamente con un país latinoamericano o con un país como Irak o como Afganistán. Se trata de un enfrentamiento con el país que tiene la mayor cantidad de población educada del mundo y que tiene el mayor ejército del mundo. Además, es una potencia nuclear, es una potencia espacial y es una potencia tecnológica, pero además es posiblemente en este momento la potencia comercial más grande del mundo. Pero Centroamérica y Sudamérica han sido el campo donde el COVID se ha ensañado con verdadera saña, con verdadera crueldad, porque no solamente que ha producido muertos, como lo hemos visto nosotros aquí en Ecuador, en Guayaquil, que se llenaban las calles, saturaban los hospitales, los cementerios, sino que además sacaba a brote toda la injusticia y la inequidad que existe en este que ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Hemos vivido la muerte cercana de nuestros familiares y de nuestros amigos. Solo en mi caso, en estos tiempos, he tenido 3 personas cercanas a mí que han muerto. No solamente por COVID, sino que en esta pandemia, enfermedades que eran coadyuvantes, enfermedades previas, como cánceres, enfermedades cardíacas, han sido factores que han facilitado al COVID hacer de las suyas y llenar los cementerios. América Latina hoy se da cuenta de que los países que han sido sometidos a la voluntad y el capricho de Donald Trump, como Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Chile, en el caso de Sudamérica, han sido los más golpeados. Y en el caso de Centroamérica, de igual manera, aquellos países donde Donald Trump ha estado metiendo cuchara y haciendo injerencia, como el caso de México, Honduras, Guatemala, El Salvador. Todos estos son los países que ahora generan la mayor masa migratoria que en Sudamérica se ha esparcido dentro del territorio sudamericano, como el caso de Venezuela, pero en Centroamérica genera olas migratorias que se dirigen hacia la frontera, hacia el muro de Trump, lo atraviesan por debajo, por encima, por el mar, por donde de lugar. Lo inconcebible, lo anormal, es que se jueguen la vida haciendo eso. Porque al otro lado, aparentemente, hay 50 millones de desocupados en Estados Unidos. Entonces, eso indica a cualquiera que en Estados Unidos no existe trabajo. Entonces no tiene sentido migrar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la gente va a los Estados Unidos porque, a pesar de todo, a pesar de los 50 millones de desocupados y esa quiebra masiva, la situación en Estados Unidos no es peor que la situación en América Latina. Ecuador, un país dolarizado, se enfrenta al gran problema
de que ya venía con una deflación, es decir, un sistema económico en la que el Estado dejó de ser el gran motor económico, pretendió convertir a la empresa privada en el motor económico del país, pero la empresa privada era una empresa moral, económica y socialmente insolvente, que ha cogido los recursos de todos los ecuatorianos y los ha malversado, los ha sacado del país. En cambio, el Estado ha dejado en la desocupación a miles de empleados públicos, ha disminuido el circulante, no existe dinero, existen los productos, existen los servicios, existen los bienes, pero no existe quien compre. Esta es la clave de la catástrofe económica que vive el capitalismo. En el capitalismo, la crisis económica se produce cuando lo que desaparece no es el trabajo, es básicamente cuando desaparece es la demanda. Cuando cae la demanda, se produce la crisis del capitalismo. Es lo que sucedió en el colapso de 1929 en Estados Unidos. En el socialismo, el colapso se produce cuando lo que cae es la oferta, como lo que pasó en Rusia, en la Unión Soviética, en el momento en que se produjo la gran crisis y se desabastecieron. Lo mismo pasó en Cuba, lo mismo pasó en Nicaragua y en Venezuela. En el socialismo, las crisis vienen por falta de abastecimiento. En cambio, en el capitalismo, las crisis vienen esencialmente por falta de trabajo, por falta de demanda. En estas circunstancias nos movemos y la perspectiva es que Ecuador, por ejemplo, podrá salir de la crisis recién en el año 2024. Los de estos países, el resto de países, aparentemente tienen alguna ventaja y pueden salir la mayor parte de ellos a fines del 2022. Pero Argentina, Venezuela y Ecuador se perfilan como los países más afectados, que tendrán perspectivas de salir recién para el año 2024. Muchas gracias.